Gira el dispositivo. Ok. Giramos el dispositivo. Amigos virtuales y presenciales, buenos días. Nuevamente aquí en estas conferencias que transmitimos desde Atención y Tratamiento Psicológico. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Seguramente a todos nos ha pasado. El concepto es un concepto extraño, al menos en el término, se llama procrastinación, pero no es otra cosa más que dejar las cosas para el día de mañana. Entonces, la idea con todas estas conferencias es que tengamos la posibilidad de tener información muy a la mano, que podamos tener igual la posibilidad de cambiar en nuestros comportamientos y que podamos aprovechar toda la información que estamos difundiendo desde aquí, así como dice nuestro subtítulo, cómo aprender de las experiencias. La idea es aprender de cada una de las experiencias que tenemos de vida y crecer. El crecimiento va a depender de cada uno de nosotros. Les hago la invitación cordial de que se queden, de que van a aprender nuevas cosas, de que vamos a tener nuevos conocimientos, y como es y ha sido una costumbre aquí en Atención y Tratamiento Psicológico, es transformar esa información que es un tanto compleja para que cada uno de nosotros la podamos analizar en palabras muy pero muy sencillas, y van a ver que al final de esta transmisión se van a convertir en unos expertos, van a tener al menos información de cómo poder hacer para empezar a cambiar esos malos hábitos que todos tenemos. Si no los detectan, evidentemente no va a haber ningún cambio. Si ustedes creen que hay cosas que puedan cambiar, seguramente que su vida se va a transformar. Iniciamos entonces, como en otras ocasiones, con una frase. Esta frase es de un escritor que se llama Wayne Dyer, y dice: la procrastinación es una de las enfermedades más comunes y mortales, y su efecto nefasto sobre el éxito y la felicidad es muy grande. En ese sentido, cuando hablamos de el dejar las cosas para mañana, vamos a hacer referencia a muchas situaciones. Yo te preguntaría, amigo virtual, ¿qué es lo que has estado dejando para el día de mañana? A veces puede ser la tesis, a veces puede ser un trabajo, a veces puede ser el hecho de que vas a arreglar algo dentro de la casa y lo has dejado pendiente. Si esto te ha sucedido, entonces bienvenido, porque eres parte de esa procrastinación. Cuando vamos a enfrentarnos a cosas que no conocemos, tenemos varias consideraciones. Si se trata de evadir la realidad, entonces a veces lo ocultamos, lo dejamos para mañana, no lo enfrentamos, y esto quiere decir que estamos simplemente en el concepto de postergar o de procrastinar. Cuando revisamos nuestra vida en ese sentido, va a haber, si tenemos estas condiciones, algunas consecuencias. Una consecuencia, por ejemplo, es la culpa, el miedo, sentir estrés, tener una cierta incomodidad, sentirnos inseguros, y además que nos va a generar un cierto remordimiento y la angustia y ansiedad. Si cumples estos requisitos, amigo virtual, te diría que estás con todo el perfil de las personas que están procrastinando, y que el día de hoy te vamos a dar algunas soluciones para que mejores tu vida y para que seas diferente en ese sentido. Quiero que hagamos una toma a la siguiente imagen. Esta imagen se me hace muy representativa. Cuando nosotros vamos a la escuela nos enseñan toda una serie de cosas, las cuales están bien, y algunas realmente las podríamos creer y algunas otras podrían ser una fantasía. A medida que vamos leyendo, a medida que nos vamos cultivando, podemos ver otras realidades que cuando nos las enseñan suenan como fórmulas en donde no podemos cuestionarlas, en donde son verdades absolutas. Y todo eso hace que cuando nosotros estamos enfrentando una situación, al final podamos realmente cuestionar hasta los grandes. Y no porque les faltemos al respeto, sino simplemente porque cuando ellos descubrieron cosas, seguramente que tenían una serie de visiones de la realidad. Por ejemplo, he mencionado aquí que Darwin estaba equivocado cuando dice que el que sobrevive es el más fuerte. Como especie, quienes vamos a sobrevivir si somos nosotros, no es por la competencia,
sino por la convivencia. Si somos capaces de convivir en un ambiente determinado, seguramente que vamos a ser capaces de tener un país diferente, una condición de vida diferente y todo absolutamente diferente. Isaac Newton dijo: a toda acción se opone siempre una reacción igual. Y tenemos ahí unas bolitas que son un juego científico, es un péndulo, en donde si jalamos una de estas bolitas, generamos movimientos y lo soltamos esa bolita, entonces va a pegar con todas las otras y entonces se van a empezar a mover hasta que nuevamente vuelven a tener un equilibrio. Yo digo, ¿qué tal si Newton estaba equivocado, al menos en lo que corresponde a las conductas psicológicas? ¿Por qué? Voy a pensar que entonces necesito hacer una actividad en donde se trata justamente de cambiar un hábito. Si quiero cambiar un hábito, con tan solo poner un poquito de actividad en el hábito que quiero cambiar, seguramente que lo puedo modificar, y la verdad es que no. ¿Qué sucede entonces con todos nuestros pensamientos? Tenemos pensamientos que son totalmente inconscientes y la mayor parte del tiempo estamos en ese mismo nivel. Todas nuestras conductas, el 95% de ellas son inconscientes. Lo que tú imaginaste y pensaste el día de ayer es el 95% de las veces igual a lo que estás haciendo el día de hoy, y además es igual a lo que la semana pasada pensaste, igual a lo que el mes anterior tuviste. Entonces, resulta que nuestras conductas, solamente el 5% de ellas son conscientes. Por lo tanto, si queremos cambiar un mal hábito, estamos luchando no en una proporción, como decía Isaac Newton, igual. Hay una reacción, hay una acción y hay una reacción. La reacción que nosotros vamos a tener es solamente cuando tenemos ese nivel de conciencia que decimos: sí quiero cambiar algo. Es del 5% contra el 95% de nuestras acciones, que son inconscientes, y estamos luchando contra todas ellas. Entonces, sí es un poco complejo o muy complejo cambiar, sobre todo los hábitos que son malos, porque es ese 5% de conciencia de nosotros que dice quiero cambiar, contra el 95% de nuestras propias acciones que se resisten al cambio. Entonces ya tenemos una paradoja en ese sentido, porque para poder lograr un cambio estamos luchando. Imagínense, me voy a poner yo de este lado, voy a suponer que existen 5 Juan Antonios en este lado que quieren cambiar, contra 95 Juan Antonios del otro lado, es decir, soy yo mismo. Todos esos se oponen al cambio y solamente 5 de nosotros estamos conscientes que necesitamos cambiar. La verdad es que es una batalla muy complicada, muy terrible, de tal suerte que sí hay estrategias para el cambio, pero que en ese sentido, en principio, no es nada sencillo. Por eso es que vamos dejando todas las cosas para mañana. Ok, si estamos conscientes de esto, no quiere decir que la visión es una visión terrible. Quiere decir que mientras tenemos información, tenemos la posibilidad de cambiar, pero si no tenemos la información, es muy difícil que alguien un día se levante y que diga: bueno, mi problema es que no hago ejercicio y estoy convencido que voy a hacer ejercicio. Mi problema es que voy a dejar de fumar y en este momento ya lo decidí y ya no va a pasar absolutamente nada. Por supuesto que no funciona así. Pero ahora tenemos a otro de los grandes pensadores, y los quise identificar con su rostro, porque a veces citamos a personas y simplemente son personas que están ahí y que no tienen como no tenemos una visión de quiénes son ellos. Para tener una visión de quiénes son ellos, este hombre, Tim Pichil, es uno de los expertos a nivel mundial en el tema de la procrastinación. Y entonces, ¿qué significa esto de ser experto a nivel mundial? Cuando nosotros nos especializamos en algo, significa que casi nos la sabemos de todas. Este hombre ha hecho grandes descubrimientos, pero al mismo tiempo nos lleva a unas grandes verdades. Por ejemplo, sé que yo estoy platicando desde aquí, sé que ustedes están de este lado, amigos presenciales, pero sin ser experto, solamente recurriendo a ellos, voy a pronosticar que las cosas que están postergando ustedes o tienen que ver con algún tema de educación, de algo que quieren aprender, o tienen que ver con su salud física o con su salud mental. Y entonces ni siquiera me estoy concentrando, pero sé que si están dejando algo para mañana, tiene que ver con estos grandes temas. Y este hombre dice, bueno, el dejar las cosas para mañana
es de las conductas que más nos daña como personas y más nos daña como seres humanos. Entonces, la cuestión ahora, cuando vivimos nuestras propias vidas, nos acostumbramos, por ejemplo, al tráfico de la mañana, nos acostumbramos al metro que va muy lleno, nos acostumbramos también a todas las peleas que tenemos con nuestros hijos, con la pareja, con el vecino, y se nos hace algo completamente normal. Es decir, estamos en algo que se llama zona de confort. Y una zona de confort no es pasarla muy bien, es simplemente tener unas condiciones de vida que se repiten y se repiten y se repiten y ahí se quedan. Entonces, y creemos que van a cambiar, a lo mejor porque un día me voy a despertar y ya no va a haber tráfico. Necesita ser un día de Semana Santa y seguramente que ustedes, si se suben al metro, no van a encontrar tanta gente, ¿no? La van a pasar bien, a lo mejor hasta se van sentados, nomás que creo que no van a ir a trabajar o no van a estar viendo sus trabajos. Entonces, la cuestión es que el salir de la zona de confort no es estar como en una posición agradable, es estar en una posición también agradable, pero puede ser desagradable también. Y entonces, ¿quién quisiera moverse de su asiento si nos van a llevar la comida, si nos van a llevar el dinero, si nos van a llevar todos los satisfactores que nosotros necesitamos? Seguramente que nadie quisiera moverse de ese lugar. Entonces, como no queremos movernos, la invitación es a salirnos de nuestra zona de confort. Una zona de confort podría ser esto tan sencillo que yo tengo acá. Tengo un reloj y tengo una pulsera. Si yo me los cambio de mano, mi cerebro lo que va a hacer es que va a buscar la hora y va a buscar en la mano donde tengo generalmente el reloj. Y le va a costar trabajo decir, bueno, no está aquí, tengo que ponerlo en la otra mano, pero además me lo tengo que poner un poco diferente, porque si soy derecho, generalmente nos ponemos el reloj en la mano izquierda, y acá si me pongo el reloj en la mano izquierda, en la mano derecha, yo tengo que buscar la precisión del reloj, y entonces, así como lo tengo atado acá, me lo voy a tener que poner de este lado. Entonces, implica ya sacar al cerebro de esa zona de confort, y el cerebro es un gran ahorrador de energía, ¿no? Cuando alguien no se mueve, no voy a decir groserías, voy a decir que se vuelve muy huelgón, ¿no? El cerebro, ¿no? No le gusta trabajar, se vuelve huelgón, está como en huelga. Y entonces, como se vuelve huelgón, la cosa es que si lo queremos poner a trabajar, a todo el mundo nos cuesta ponernos en actividad. Si estamos dormidos y bien ricos y suena el despertador, lo primero que queremos hacer es destruir el despertador. No queremos levantarnos de, ay, qué felicidad, ya me voy a levantar. O sea, vamos en contra de muchas cosas. Tenemos aquí una imagen de una película de Disney que seguramente la han visto ya en diferentes versiones, es el libro de la selva. Está Mowgli y el oso que no recuerdo cómo se llama, Balú se llama. Y hay una cancioncita, no la voy a cantar, dice: busca lo más vital, lo más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar y la naturaleza te lo da. Entonces, otra versión más moderna es la de Pumba y Timón, ¿no? En donde sin preocuparse, Hakuna Matata, la pasamos bien. A veces no decimos eso, pero acuérdense que el cerebro es huelgón. Entonces va a buscar, digamos que la ley del menor esfuerzo. Esa ley también tiene una paradoja, la vamos a ver más adelante, porque aparentemente si hacemos poquitas cosas, en realidad no queremos trabajar. Pero a veces el cerebro es tan eficiente también en esa paradoja que hace poquitas cosas para trabajar menos, pero para tener un éxito mayor. Lo voy a volver a retomar más adelante. Esta ley del mínimo esfuerzo la menciona Deepak Chopra y dice que si nosotros aplicamos esa ley, nos podemos volver muy eficientes. Yo lo sigo comprobando día tras día, año tras año. Lo que no alcanzan a ver amigos virtuales y presenciales es que para preparar una conferencia no es nada más pararme aquí, sino implica todo un trabajo. Pensemos por ejemplo de los atletas de alto rendimiento, alguien que su prueba dura muy poquito, la prueba de 100 metros, ok, en 100 metros se corren ahora casi en 10 segundos 100 metros. Entonces la cuestión es que si nosotros suponemos que el atleta nada más corrió
esos 100 metros en ese momento le invirtió muy poquito tiempo, o sea, y además se fue a pasear, ya le dieron una medalla, no implica a veces años y años y años de preparación. Lo mismo sucede con esto. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque en el caso de la ley del menor esfuerzo, digamos que cuando practicamos una cosa y la volvemos a practicar y la volvemos a practicar, nos volvemos expertos en ese sentido. Hace poquito me pidieron hacer un trabajo de investigación, particularmente una tesis. Entonces, yo tenía mucho trabajo y dicen que encárgales el trabajo a quienes tienen mucho trabajo, porque lo van a hacer. Si le encarga las cosas a alguien que no tiene trabajo, lo va a procrastinar durante mucho tiempo. Entonces, un trabajo que generalmente a los chicos de la universidad, al principio hablaba de una tesis, para hacer una tesis les lleva un año de trabajo, al menos en la última versión lo pude hacer en una semana, sin ningún problema, desde el principio hasta el fin. ¿Por qué se puede hacer eso? Si regresamos otra vez a la imagen, en la imagen el hombre está haciendo una multitarea y el cerebro es malísimo para hacer multitareas. Si ahorita estoy dando la conferencia, pero tengo que grabar y tengo que abrir la puerta y tengo que contestar el teléfono, por supuesto que o cumplo una cosa o cumplo la otra, no puedo estar en todas al mismo tiempo. Pero en la eficiencia de la multitarea, cuando ya conocemos cosas que yo puedo controlar, es muy fácil que el cerebro lo pueda hacer. Por ejemplo, hay personas que están haciendo una cirugía, que a lo mejor incluso están escuchando su música preferida y están haciendo la cirugía y no se van a equivocar porque están concentrados, pero están ambientados con esa música. Entonces, cada uno de nosotros, cuando llegamos a esta multitarea, que sí se puede hacer, es porque la repetimos y la repetimos y la repetimos. Voy a pensar en un basquetbolista profesional. Si le damos el balón a esa persona, si está volteado o está de frente o está como esté, le va a atinar lo más probable a esa canasta. Si ponemos también un balón de fútbol al que se dedica todo el día, casi todo el día a entrenar, desde donde le pegue a ese balón va a anotar. Entonces, las personas que tienen muchas habilidades es porque están repitiendo y repitiendo y repitiendo la tarea. Pero ahora, como vamos a estar hablando de puras paradojas el día de hoy, ¿qué pasa? Que me volví experto en dejar las cosas para mañana. Porque también uno se puede volver experto en eso, ¿no? O sea, en hacer las cosas o en no hacerlas. Tenemos una imagen aquí también interesante. Tenemos dos cerebros que han sido escaneados, que corresponden a personas que juegan videojuegos. Si en este momento me pongo yo a jugar un videojuego, que no soy aficionado a los videojuegos, al menos para hacer alguna actividad, sin que yo esté consciente, en menos de un minuto yo tengo que ejecutar alrededor de 150 movimientos. Pero el primer juego que voy a hacer lo voy a hacer muy torpe, el segundo también, el tercero también, el cuarto también, no sé hasta cuándo me voy a empezar a volver en experto. Pero los dos cerebros que tenemos aquí es un cerebro de un jugador amateur y el que tenemos en la parte de abajo es de un jugador experto. Le va a pasar al jugador experto lo mismo que pasa con el jugador amateur. Al principio se va a equivocar, pero rápidamente va a encontrar como esas rutas neuronales que tienen que ver con la vista, que tienen que ver con la coordinación motriz y que tienen que ver con las reglas del juego para agarrarle muy rápido de qué se trata. Si regresamos nuevamente la visión acá, está apuntando este cerebro de experto a una parte que antes acá no existía y que ahora sí existe acá, se llama ínsula, y en la ínsula resulta que se queda entonces almacenada toda la información del experto, en donde ya puede hacer rápidamente los movimientos y en realidad ya tiene multitarea, el cerebro funciona muy eficiente, lo hace muy rápido y sin ser consciente de que ya aprendió. ¿Por qué? Porque el cerebro también es plástico. ¿Y eso qué significa? Antes se pensaba que si nosotros teníamos una cierta cantidad de neuronas, se nos iban terminando y al final de la vida terminamos con muy poquitas y por eso eran las enfermedades mentales y muchas otras cosas más. El cerebro tiene la capacidad de generar nuevas rutas neuronales, de crear nuevas neuronas, pero no se van a crear si nosotros no nos exponemos a actividades de todos los días. Voy a pensar en alguien
que todos los días necesito decir, necesitas lavar, necesitas planchar, necesitas trapear, y todos los días le necesito recordar exactamente las mismas actividades. A lo mejor a mí me va a molestar porque con tan solo una vez que me digan una instrucción, yo ya la voy a hacer hacia adelante. A esa persona a lo mejor sus rutas neuronales no se acuerda exactamente qué es lo que tiene que hacer y por eso hay que estarle recordando. Pero si la otra persona no quiere aprender, no va a anotar la lista de las cosas que tiene que hacer y se va a acostumbrar a tener una muleta. Y esa muleta voy a ser yo, en donde necesito estarle recordando todas las cosas que tiene que hacer todos los días. Si la persona quiere aprender, y esta es una cosa maravillosa, yo les agradezco, amigos presenciales, amigos virtuales, que nos visitan por acá, porque con tan solo estar expuestos a la información, y es una información nueva, y nos preocupamos por traerles conocimientos que son diferentes cada vez, sus cerebros se empiezan a activar, sus cerebros es imposible que permanezcan solamente en el mismo modelo. Les estoy haciendo de manera voluntaria o involuntaria este ejercicio que hacen los expertos en videojuegos, porque empiezan a crear nuevas rutas neuronales y tienen otros conocimientos diferentes. Entonces, esto que se llama plasticidad neuronal, que es el adaptarse al cerebro a crear nuevas actividades, funciona porque nosotros lo propiciamos o funciona porque tenemos un ambiente que es nutritivo y que permite nuevos conocimientos. Entonces, si tenemos nuevos conocimientos, el cerebro ya no actúa de la misma manera. Ok. Si tenemos entonces esta multitarea y tenemos cosas que necesitamos hacer, resulta también lo interesante que absolutamente todos, aunque no lo queramos, todos como personas dejamos cosas para mañana. Pero algunos dejan cosas que pueden ser muy esenciales y algunos otros que dejan cosas que no son tan esenciales. A lo mejor digo, voy a llevar mi ropa a la tintorería, ok, se me olvidó, la llevo mañana y ya lo dejé pendiente. Y alguien puede decir, bueno, se me olvidó traer dinero a la casa. Eso ya no es tan simple, o sea, y lo voy a dejar de dar si la otra persona lo cubre, ¿no? Voy a pensar que llego a trabajar, alguien ya hizo mi trabajo, está bien, o sea, ya para qué me preocupo. Mañana voy a llegar igual tarde y entonces los demás van a hacer mi trabajo y entonces se vuelve un círculo vicioso. Aparentemente la persona que deja cosas pendientes puede decir que padre, yo ya no trabajé, ya lo hicieron los demás, pero en la parte negativa el cerebro se va atrofiando porque tiene menos cosas que pensar. Acuérdense que no le gusta trabajar al cerebro, que es huelgón, y entonces mientras menos trabaja va a ser mejor, pero a la larga va a generar una repercusión y va a hacer que nuestras neuronas no estén tan aceitadas y va a hacer que nos podamos enfermar más fácilmente de cosas que tienen que ver con enfermedades mentales y con el cerebro. Tenemos una imagen que a mí se me hace muy interesante. Esta imagen aquí proyectada en la pared, yo diría que tiene prácticamente el mismo tamaño que la pintura real. Esta es la Gioconda y es una pintura de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci en su época era un hombre excepcional y lo sigue siendo el día de hoy, porque él era pintor, escultor, diseñador de modas, cantinero, cocinero, arquitecto, ingeniero. Si tuviéramos que hacer una tarjeta de presentación de Leonardo da Vinci, no cabrían las tarjetitas que nosotros usamos. Entonces, aún así, aún siendo una persona que estaba muy ocupada todo el tiempo, era muy curioso, además, él dejó muchísimas cosas pendientes. Por ejemplo, había un caballo, una escultura de un caballo que quiso hacer, estaba compitiendo casi siempre de manera consciente o inconsciente con Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel no lo quería, él tampoco quería a Miguel Ángel. Hizo otra obra, entre muchas que dejó pendientes, que se llamaba La Adoración de los Magos y nunca la terminó. Esta Gioconda que hizo Leonardo, una pintura realmente pequeña, tardó 4 años para hacerla. Entonces imagínense el gran maestro con una obra tan pequeña, 4 años, pues es que todo mundo llegamos a procrastinar y dejamos cosas pendientes que a veces no se nos hacen tan esenciales. Si él estuviera motivado, si él le hubiera dicho, te voy a pagar no sé cuánto dinero el día de mañana para que termines esta obra,
seguramente que lo hubiera terminado. Pero si no se sentía motivado, a pesar de que tenía el dinero, no la iba a hacer. Porque a veces decimos música pagada toca manso. Pagamos a la gente aparentemente para motivarla y resulta que hacemos todo lo contrario porque hacen cosas desastrosas y finalmente no cubren nuestras expectativas. Es importante de dónde aprendemos a procrastinar, de dónde aprendemos a dejar las cosas para mañana. Bueno, tenemos una imagen aquí de una mujer que está, ni siquiera ha nacido su hijito o su hijita, y ya lo está estimulando en el vientre materno con música. Es decir, estamos trabajando ya con el feto, pero algo que es impresionante y que es, digamos que mucho más importante, si los papás nos invitan a hacer cosas, pero ellos las dejan para mañana, estamos aprendiendo a través de algo que técnicamente se llama aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario es el aprendizaje a través de los modelos. Y entonces, si mi papá es modelo o mi mamá es modelo y me pide hacer cosas que hagan y ellos mismos no las hacen, por supuesto que yo estoy aprendiendo desde ahí. Si ellos hacen de mi vida una vida interesante, una vida de emoción y de motivación, seguramente que yo puedo aprender muchas cosas. ¿Qué es lo que sucede el día de hoy con los papás actuales? Piensan que motivan a los hijos dándoles el celular de última generación y los chicos lo que hacen es simplemente meterse a poner videos, no lo van a utilizar para meterse en YouTube para hacer una investigación. A veces lo más que podemos lograr es que se motiven a ser youtubers, que digan por ahí alguna tarugada y entonces y se ganan muy rápido el dinero, entonces eso es lo que les va a motivar a los chicos. Por el otro lado, cuando hablamos del ambiente, si tenemos un ambiente que es motivante, lo más probable es que nosotros estemos aprendiendo todos los días. Si el ambiente ante el cual estamos expuestos es completamente rutinario, la verdad es que se nos va a hacer como de flojera ir a ese lugar. Ya sabemos qué es lo que va a suceder, ya sabemos qué es lo que nos van a decir las personas, ya sabemos todo, por lo tanto igual entramos solamente por inercia en estar en ese lugar, pero no vamos a aprender grandes cosas. Entonces, mi propia decisión, el ambiente al que esté expuesto, me va a llevar o a aprender cosas muy positivas, como lo tenemos en esta imagen. ¿Y qué puede ser muy positivo? Si yo considero muy positivo aprender un idioma, hacer ejercicio, realizar como nuevas actividades dentro de la casa, eso resulta que es como desmotivante casi para todos. O sea, me voy a motivar lavando los trastes. Yo creo que nadie se motiva con eso. Pero si necesito hacerlo y a lo mejor lo voy a aprovechar y voy a empezar a meditar algunas cosas que tengo que hacer mientras lavo los trastes, se me va a hacer más fácil hacerlo. Pero si también desde la casa aprendí a gritar, aprendí a ser grosero, aprendí a no hacer las cosas, pues eso también se va a quedar como una conducta que tarde o temprano voy a hacer y no me voy a dar cuenta. Voy a empezar a relacionar algunas cosas porque absolutamente todos vamos a salir manchados el día de hoy en esta conferencia, tanto nuestros amigos presenciales como nuestros amigos virtuales. Por ejemplo, es normal que en la parte de la comida tengamos no solamente miedo o asco a probar nuevas comidas. Por ejemplo, a los niños no les gustan las verduras y si les ponemos a que prueben las verduras, seguramente que van a preferir mejor tener, ¿qué les gusta? Una garnacha o a lo mejor un pastelito de los embolsados de la esquina. Tenía una persona que conocí hace algún tiempo, que siendo una niña, tenía ella 10 años, su mamá falleció y le encargaron que se hiciera cargo de sus hermanitos. Los hermanitos venían así como en hilera, el papá le dejaba dinero y entonces la niña, siendo niña, decía, bueno, pues ¿qué hago? Se iba a la tienda y les decía que quieren a todos los hermanitos y entonces los hermanos terminaban comprando todas las marcas comerciales de los pastelillos embolsados, de las frituras también embolsadas. Los hermanos eran muy felices, ella también era muy feliz porque cuidaba a sus hermanos y administraba el gasto, y lo único que hacía pues era darles cosas que realmente no les iban a servir mucho. Ok, entonces, ¿qué pensarían ustedes si les digo que tenemos exactamente la misma circunstancia nosotros como adultos? Por ejemplo, tenemos miedos que son racionales y otros que son completamente irracionales, que pueden ser incluso culturales.
Tenemos aquí un niño que se está comiendo una tarántula, ¿no? En Camboya preparan las tarántulas. Lo que hacen es que pues van debajo de la tierra donde están escondidas las tarántulas, las sacan de manera tienen toda una técnica para poder sacarlas. Las tarántulas tienen como muchos pelitos en las patas y en el cuerpo, entonces primero lo que hacen es matar a las pobres tarántulas, ¿no? Después las sacuden para que se les caigan un poco los pelos. Después las pasan así como cuando hacemos pozole, que quemamos la carne del puerco por encima para que si no está bien rasurada, para que se le quemen los pelos. Bueno, así hacen en Camboya, y las preparaciones más sofisticadas le ponen harina a la tarántula, le ponen igual otras especies, y dicen que a los niños les encanta, ¿no? Y ahí tenemos un niño camboyano que se está comiendo una tarántula. Es decir, si nosotros en la parte de la novedad tuviéramos que probar alimentos nuevos, estaríamos como los niños que no les gustan las verduras, pero si nos cambiamos de contexto y vamos a Camboya, podría ser algo completamente natural. El cerebro en ese sentido se adapta a lo que hay, no a lo que le gustaría tener. Hay un pescado que se llama yin yang, que se sirve en Japón. Es impresionante. Toman el pescado, está vivo el pescado, lo meten a freír estando vivo el pescado, fríen solamente una mitad del pescado, el pescado sigue estando vivo, lo sirven en el plato, sigue estando vivo el pescado, le ponen una salsa en medio, el pescado sigue respirando todavía, y así se lo comen. Y entonces la virtud de estos restaurantes es que dicen que si está respirando el pescado es porque están comiendo carne todavía fresca. Algunos de nosotros seguramente que no probaríamos esa comida. Okay. Otra se llaman las gambas borrachas de China. Son como unos camarones de esos largos. Lo que hacen es que ponen en un recipiente el vino, que es el preferido de la persona. Si es whisky, bueno, le ponen whisky. Si es cerveza, le ponen cerveza. Las dejan marinar ahí un rato. Están los camarones todavía vivos, pero ya están borrachos, porque les hace un efecto a los camarones. Aun cuando los sacan, se tratan de defender a los camarones, y a veces lo que hacen es, las personas les pegan en la cabeza o los descabezan en ese momento estando vivos, y ya se los comen. Esa es una manera también diferente y cultural de cómo se prueban otros. La sopa de nido de pájaro. Hay un pájaro que se llama vencejo, y el vencejo forma su nido como todos los pájaros, con ciertos materiales que encuentra en el medio ambiente, y los va pegando con saliva, así como hacen muchos pájaros sus nidos. Y nada más para que tengan una idea, esta sopa de nido de vencejo es la baba del pájaro. Entonces llega a costar hasta $10,000 un solo kilo, que no nos alcanzaría ahorita en este momento si juntamos el dinero de quienes estamos aquí, porque más o menos serían el equivalente, si el dólar está a 19 pesos, serían como 190,000 pesos por un solo kilo de nido de vencejo, ¿no? Y que estamos comiendo las babas del pájaro. Okay. Pero así funciona. El pez globo, por ejemplo, también de Japón, ya saben que es un pez altamente tóxico, que es 1200 veces más tóxico que el cianuro. Si se va a alguna parte del pez contaminado, entonces podría matar quién sabe cuántas personas, un solo pedacito de ese pez globo. Pero en Japón es común, hay expertos que saben cómo matarlo y cómo rebanarlo para que la gente se lo pueda comer. Y uno más que deja como los pelos de punta, al menos para nosotros en esta sociedad mexicana, que es la carne de perro, que tienen a los perritos vivos hacinados. Esto lo hacen en China, en Filipinas, en Corea, en Indonesia, en Taiwán y en Vietnam. Y entonces uno va y escoge al perro que está todavía ahí en la jaulita. En ese momento lo sacan, lo sacrifican al perro y entonces lo preparan. Pero hay lugares en donde también se comen a los elefantes, donde se comen igual a los gatos, en donde se comen cosas que nosotros creeríamos que nosotros no nos comeríamos. Hay un mercado aquí en San Juan. San Juan está cerca del Salto del Agua, y ese mercado tiene también especies que son como bastante extrañas para nosotros. Tienen carne de león,
tienen igual, de lo menos sofisticados son los lechones, que son los puerquitos bebés. Si nosotros tuviéramos que ver cómo matan a los animales y después comérnoslos, es probable que comeríamos menos carne de lo que fue. Okay. Pero acuérdense que estamos hablando de cómo estimular al cerebro. Y entonces, esto es para probar que culturalmente las personas pueden comer cosas que nosotros no comemos, y pasa lo mismo que con los niños, y dar el salto a empezar a hacer una actividad nueva como comer un tipo de carne diferente, implica para el cerebro todo un proceso y todo un trabajo. Entonces, si queremos dejar pendiente las cosas para mañana, necesitamos un cerebro que esté motivado. Ok, tenemos en un día normal alrededor de 130,000 mensajes de todos tipos. O sea, salgo a la calle, veo una marca, escucho un anuncio de televisión. Hoy los niños están más orientados hacia la parte de la tecnología porque los padres no sabemos orientarlos y porque se nos hace más fácil darles un aparato, un dispositivo electrónico para que estén como apaciguados. Ellos no saben cómo lidiar con sus emociones y menos van a saber cómo lidiar con cosas que son aparentemente nuevas. De toda la información que puedan tener una tableta, ocupan muy poco esa información, pero la cuestión es que estamos haciendo que esos chicos empiecen a acostumbrarse con un tipo de diversión de manera muy particular y que entonces esos cerebros se empiecen a envejecer desde que son niños. No porque la tecnología sea mala, si no, no podríamos estar transmitiendo lo que estamos haciendo el día de hoy, pero tiene también sus límites y tiene también sus riesgos. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros como papás enseñáramos a nuestros hijos a pensar? Enseñáramos a crearles un ambiente más nutritivo para que ellos tengan la iniciativa de colaborar, por ejemplo, en la casa, de que no vean que si le estamos poniendo a hacer una actividad es ¿y por qué lo tengo que hacer yo? Por eso estás tú. Que nos traten incluso como sirvientes. La cuestión es que si empezamos a estimular ese cerebro de esos niños, les podemos ayudar a ser más productivos para ellos mismos, no para que trabajen para alguien. Les podemos ayudar a tener un cerebro más sano y vamos a ayudar a hacerles un entorno en donde exista mayor plasticidad cerebral, que es el crecimiento de nuevas neuronas. Para que vean cómo todos dejamos de hacer cosas y procrastinamos en algunas áreas. En algún momento daba conferencias en la Cámara de Diputados y di una conferencia sobre cómo el Internet impactaba la vida de las personas. Curiosamente, había puras personas de la tercera edad, y estoy hablando de años para atrás, a lo mejor alrededor de unos 10 o un poco más de años para atrás, 15 años posiblemente hacia atrás. Y entonces esas personas me dijeron, de la tercera edad todos, que iban porque no sabían nada de tecnología y porque querían aprender. Pero si hoy ponemos a alguien a aprender alguna cosa nueva, se va a resistir. Si es más de tecnología, no le va a gustar, va a poner 1001 pretextos para decir que no se puede, que en X, o sea, vamos a tener muchísimos pretextos. No vemos la posibilidad de que si activo mi cerebro, de verdad que es más difícil que les pueda dar Alzheimer. Y de verdad que es más difícil que les pueda dar cualquier enfermedad que tiene que ver con el trastorno, con diferentes formas en cómo el cerebro se enferma. Una más, cuando hacemos que estos cerebros no funcionen, es que incluso hay patrones que son también repetitivos. Acuérdense que en la parte de tener hábitos o de procrastinar implica no enfrentar. ¿Y qué sucede cuando se forma un hábito? Cuando se forma un hábito pueden ser hábitos positivos o hábitos negativos. Más tarde vamos a regresar a ellos. Tenemos un hombre que se llama Facundo Manes. La cuestión es que está mostrando un cerebro Facundo y podemos hacer muchas tareas. Él dice que la multitarea no le va muy bien al cerebro y no le va muy bien si queremos aprender todo al mismo instante. Si en este momento quiero aprender cocina, pero también canto y ecuaciones de álgebra y no sé qué otras cosas más, seguramente que no nos ve. A lo mejor terminamos más estresados. Si un cerebro estresado no piensa, un cerebro que ha descansado tiene más posibilidades de tener un aprendizaje mayor. Entonces Facundo Manes dice que cuando nosotros hacemos alguna actividad pero también descansamos, él le llama cuando el cerebro no está haciendo nada, es cuando aprendemos.
Y no es que esté haciendo nada, es cuando ya trabajó y esto lo mandamos a descansar, tiene más posibilidades de retener toda la información que nosotros estamos realizando. Este hombre también, un biólogo, Stanislaw Brancha, regresa nuevamente a la misma historia. Dice que el cerebro es muy flojo, que el cerebro no le gusta pensar, que el cerebro no le gusta motivarse. Si tenemos cerebros o nos gusta como personas estar constantemente innovando, la cuestión es que se nos va a hacer completamente normal. Si esta plática la doy el día de mañana, voy a cambiar cosas porque me da flojera repetir exactamente lo mismo. Afortunadamente tenemos la posibilidad de hacer mucha difusión en diferentes foros. Si hoy me entrevistan para esta conferencia en una estación y mañana o hoy mismo en otra, voy a decir cosas un poco similares, pero también voy a decir cosas diferentes porque me da flojera decir lo mismo. A lo mejor para las personas es nuevo, pero para mí no, yo me aburro, entonces necesito cambiar porque mi cerebro funciona de esa manera. Ok. Les voy a pedir que hagan el siguiente ejercicio. Amigos virtuales, si no están manejando, que creo que no por estar siguiendo la transmisión, voy a comprobar algo que se llama automatismo. Me gustaría que quienes nos acompañan el día de hoy también hagan el siguiente ejercicio. Van a poner sus manos hacia adelante y después las van a cruzar. Ajá. Nuevamente van a poner sus manos hacia adelante y las van a cruzar. Nuevamente hacia adelante y las van a cruzar. ¿Cuántos de ustedes las cruzaron exactamente de la misma forma? Levanten la mano, y levanten la mano también, amigos, aunque no los veo, pero levanten la mano si las cruzan de la misma forma. Ahora, vuelvan a ponerlas adelante y crúcenlas, pero no con la misma forma, de manera diferente. Como quieran, pero de manera diferente. ¿Cómo se sienten si las cruzan de manera diferente? Pues diferentes. Se sienten diferentes, se sienten como que no son ustedes. Se sienten como que están haciendo un esfuerzo y hasta incómodos se llegan a sentir. ¿Por qué? Porque esto que hacemos para adelante y las cruzamos se llama automatismo. El cerebro está acostumbrado a pensar de manera automática y entonces a resolver las cosas de manera automática. Hay personas que para todo el tiempo están enojadas y esa es su forma automática de pensar. Hay personas que todo el tiempo están echando relajo y cuando hablamos de cosas serias no las toman en serio porque el cerebro está acostumbrado nomás a hacerlo de esta forma. Entonces, tenemos un cierto malestar y lo que quise hacer en este momento es generarles un poco de malestar, de tal suerte que si yo cruzo las manos incluso de forma diferente, aunque sea antinatural, me voy a sentir mal, voy a sentir que esa forma de estar cruzando las manos no corresponde a quien soy yo y voy a sentir esa incomodidad. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos estas incomodidades? Que estamos luchando contra los automatismos. Por ejemplo, no solamente tenemos que movernos en un automatismo, en este ejercicio que acabamos de hacer, viene exactamente de esta zona. Esta primera parte, que es la parte central del cerebro, tenemos como 3 cerebros ensamblados, así se llama cerebro triuno. Y entonces tenemos un cerebro que le llamamos reptiliano, otro cerebro que le llamamos emocional y otro que le llamamos creativo. Resulta que cuando tenemos un automatismo, este automatismo se hace sin pensar y además son conductas que son completamente rutinarias. Si lo rutinario para mí es que dejo las cosas pendientes para mañana, pues ese es mi automatismo. Es decir, voy a decir, este día sí que voy a arreglar mi closet. Pero resulta que se pasa el día y no hice nada. Es decir, me fui con el mismo automatismo del día anterior. Y entonces, no solamente a través de los automatismos aprendemos a hacer cosas positivas, también cosas negativas. Hay personas que dicen, bueno, me siento un poco nervioso, voy a fumar. ¿Por qué? Porque el cerebro está acostumbrado a eso. Me siento un poco cansado, voy a ver la tele, porque el cerebro está acostumbrado a eso. Me siento un poco cansado, tengo una amiga que trabaja y trabaja y trabaja y es muy competitiva porque le gusta hacer ejercicio y entonces los horarios de trabajo que tiene son muy extensos y cuando tiene la posibilidad ya de descansar un poco más, se levanta temprano y se va a correr. Y las personas le dicen, oye, ¿y para qué te vas a correr? Yo creo que es mejor que tú te dediques a descansar, porque me gusta correr y entonces así me despejo. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos diferentes, cada cerebro es diferente para poder motivarlo y entonces necesitamos nosotros también buscar qué es lo que nos está motivando para poder salir de eso.
En los automatismos también, cuando ya se reflejaron acá en el cerebro y quedaron completamente fijos, los podemos ver con las personas que tienen trastorno obsesivo-compulsivo. Y ahí podemos tener ordenadores o también coleccionadores. Si yo voy por la calle y me encuentro un alambrito, me lo voy a llevar, porque digo, me va a servir algún día, y después encontré una bolsa de plástico y me lo voy a llevar, y después encontré un zapato, aunque no esté el otro, y me lo voy a llevar por si algún día necesito algo con ese zapato. Y resulta que ya cuando va pasando el tiempo, en mi casa tengo un montón de mugres que no sirven, pero que no me voy a poder desprender de ellas, porque creo que en algún día me van a servir. Y entonces el cerebro se va acostumbrando a estos rituales, a estos automatismos, y también se va deteriorando. Tenemos aquí una imagen. Si nosotros pusimos nuestros brazos de manera diferente, resulta que esta parte que tienen todas nuestras células se ve así como una lombricita. Eso se llama mitocondria, y ahí se almacena la energía. Si nosotros gastamos esa energía que ya implicó buscar así como un lugar diferente para cómo nos sentimos, estamos gastando esa energía a nivel cerebral. Como no le gusta al cerebro gastarla, simplemente vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué también hacemos lo mismo? Porque el cerebro supone una cosa: voy a ahorrar energía por si en algún momento la necesito para una urgencia. Si no la necesité en ese día, bueno, no hay ningún problema, pero ya la tengo almacenada. Entonces, somos ahorradores de energía y somos huelgones, ¿no? Entonces, si ahorro la energía y no tengo movimiento, pues seguramente que es más fácil que mi cerebro se pueda deteriorar. Si yo mismo lo estoy exponiendo a aprender cosas un poco diferentes, yo decía, a ponerme el reloj en la mano de manera distinta, a agarrar el cepillo de dientes con la mano contraria a la que siempre me los estoy cepillando. Si yo agarro con la mano derecha, me estoy cepillando los dientes, entonces básicamente el control lo tengo del lado izquierdo de mi cerebro. Si agarro el cepillo de dientes y me lo lavo con la mano izquierda, ahora el control lo tiene el lado derecho, y entonces estoy estimulando, haciendo cosas realmente pequeñas, y estoy empezando a enfrentarme a la procrastinación. Entonces, la cuestión es que si nosotros sacamos a este sistema que le llamamos reptiliano de su zona de confort, no solamente se enoja, o sea, hay personas que les ponemos a hacer alguna actividad nueva y se molestan. Hay personas que igual toman de pretexto y entonces empiezan a hacer un montón de cosas para no hacer, y podría ser que simplemente, hasta si lo vemos con el formato productivo, estamos estimulando el cerebro a nuevas actividades. Pero si desde pequeños hemos aprendido a no tener como gran movimiento, por supuesto que nos vamos a molestar. Ese cerebro también se va a sentir sorprendido. Acá tenemos el cerebro reptiliano, y bueno, ¿y yo qué? O sea, no me estén sacando de mi zona de confort, yo estoy muy contento. Y entonces la cuestión es que este cerebro que tiene las conductas automáticas es el que todo el tiempo nos gana, y entonces si no llega la información hasta esta parte, la parte más evolucionada que se llama el neocórtex, no hay posibilidades de que dejemos de procrastinar, no hay posibilidades de que dejemos, de que nos pongamos a hacer alguna actividad y que no dejemos todo para mañana. Ok. La cuestión entonces de este cerebro es que si tiene que llegar la información hasta acá, tiene que gastar mucha más energía. No le gusta gastar energía a ese cerebro, pero cuando enfrentamos los automatismos, vamos a lograr al menos 4 actividades que son altamente productivas para nosotros y para nuestro cerebro. Una es que sí se pueden cambiar los automatismos, es decir, el dejar las cosas para mañana sí se puede cambiar para empezar a activarnos. Otra, que no es fácil. Y no es fácil, ¿por qué? Porque no estamos dispuestos a pasar por una curva de aprendizaje. ¿Qué tal que nos hemos equivocado acá en las transmisiones, se nos ha ido la luz, y aún así seguimos trabajando? ¿Por qué? Porque es parte simplemente de nuestra disciplina. Podríamos decir, se fue la luz, tuvimos una mala transmisión, entonces ya mejor no hay que hacer nada en la vida, nunca más hay que transmitir a través de las redes, ¿no? Afortunadamente tenemos muchas reproducciones. Amigos, si tienen preguntas, por favor háganoslas llegar y con todo gusto se las contestamos a través de este medio. Ok, entonces es incómodo también estar en un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a nadie nos gusta estarnos equivocando y que nos están recordando que nos estamos equivocando. Por lo tanto, es más fácil, pues ya dejo el conocimiento enterrado, ya no tengo que enfrentar esta situación incómoda, pero
resulta que si cambiamos, vamos a ser nosotros incluso, vamos a ser molestos para otras personas. ¿Por qué creen que vamos a ser molestos para otras personas? Voy a pensar algo sencillo, que el día de hoy aprendí a cocinar de una manera diferente y que es hasta más nutritiva, y le digo a las personas que están cocinando que ahora vamos a cocinar así. Se van a enojar, porque yo ya cambié, pero necesito ahora impulsar el cambio de los demás, y si los demás se resisten a cambiar, ¿qué creen que va a suceder? Van a sufrir esos que se resisten a cambiar, y yo voy a sufrir porque tengo que estar luchando contra el cambio de las otras personas, y puedo hacerme responsable del mío, pero a veces es complicado. Quiero que piensen, ¿qué harían si no tuvieran miedos? ¿Qué tantas cosas? A lo mejor ya habríamos probado todas estas comidas, no sé si son deliciosas o no, pero de verdad que en el video que vi decía, pero a los niños les encanta. Entonces, si les encanta a los niños las tarántulas, a lo mejor en algún momento me van a gustar a mí comérmelas también. Ok, ya vimos que entonces el cerebro es ahorrador. El cerebro también funciona con todos los órganos de los sentidos. Por lo tanto, si algo me parece asqueroso, ya no lo voy a comer. Si algo me parece difícil, ya tampoco lo voy a enfrentar. La cuestión entonces es que si tengo pequeños cambios a nivel cerebral, el cerebro se empieza a volver más flexible, y entonces es más fácil que yo pueda estar enfrentando cosas que pueden ser nuevas y que ya no las esté dejando para mañana. Ok, aquí tenemos nuevamente al cerebro que está, no al cerebro, sino ese cerebro reptiliano que enfrenta cosas nuevas. Ese miedo se llama neofobia, que es el miedo a lo nuevo. A veces nos da miedo enfrentarnos a cosas nuevas, es decir, tenemos neofobia, y entonces ya saben qué es lo que hacemos. Huimos, y lo más complicado es enfrentar, pero si hay cosas nuevas, seguramente que pueden ser interesantes. Tenemos dos imágenes. Algo que parece una peluca de un punk, ¿no? Que en realidad es un cerebro, y son las neuronas, las rutas neuronales que recorremos. Y este formato que se ve como punk, lo que hace es más bien describirnos una realidad de cuál es el comportamiento a nivel neuronal. Estas neuronas, cuando conocemos todo el recorrido completo, se llama conectoma. Es decir, cuando alguien nos ofende ya tenemos una forma automática de reaccionar. Cuando alguien nos halaga ya tenemos una forma automática también. Cuando regresamos el día de hoy a la casa tenemos una forma automática de reaccionar. Eso se llama conectoma. Y cuando se conectan en el otro lado neuronas de manera individual se llama sinaptoma. Ese sinaptoma podemos crear nuevas rutas cuando estamos aprendiendo algo nuevo, pero ya les recuerdo que el cerebro es ahorrador y que no quiere pasar por esa ruta de aprendizaje. Ok. Ya sabemos ahora que las experiencias pueden cambiar la conformación de nuestro cerebro. Si son experiencias negativas, lo cambian y vamos a tener algún trauma, alguna frustración. Si son experiencias positivas, nos vamos a sentir más motivados. No es que tender la cama sea un gran acto de heroísmo, pero empezamos a disciplinar al cerebro. Es decir, si les enseñáramos a nuestros hijos, más que darles un iPad o un teléfono de última generación, empezar a hacer cosas desde la casa, y tuvieran solamente un tiempo para usar la tecnología, se haría como un hábito. Pero es completamente al contrario. Si es la responsabilidad de los papás, les dotamos de tecnología, si hacen algo, si les pedimos que hagan algo, se molestan igual, sean chicos, medianos o grandes, o incluso adultos. O sea, no ves que estoy terminando el juego como si nosotros fuéramos los responsables del juego que está jugando y que nosotros lo estuviéramos interrumpiendo. Por supuesto que si tuviéramos horarios y disciplina para hacer actividades, les estaríamos enseñando también a no procrastinar cuando sean adultos. Si nosotros leemos y les leemos a ellos, si son pequeños, ellos seguramente pueden tener este hábito de leer, pero si nunca en la vida leemos y les pedimos que lean, la verdad es que es una tarea simplemente infructuosa y sin sentido. Ok, y podemos entrenar el cerebro de la misma manera como nosotros hacemos ejercicio y entrenamos también nuestro cuerpo. Esa es una gran noticia. Nos estamos acercando al final. En esta parte del final, los hábitos que nosotros tenemos se van construyendo a nivel cerebral. Hoy se cuentan con máquinas que son poderosas como este escáner, donde las personas se introducen en esa camita y entonces sacan fotografías como las que vimos del cerebro de los jugadores,
y como las que podemos ver en nuestros cerebros para saber cómo están funcionando. ¿Por qué viene a colación esto? Tenemos ahora una ruta que es muy interesante. Estamos prácticamente cerrando nuestra charla, y cuando yo vi esta fotografía se me hizo todo un poema, ¿no? Quedé emocionalmente excitado, pero es probable que quien la ve dice, bueno, ¿y qué tiene de excitante esta fotografía? O sea, yo no le veo nada interesante. No está el cantante de moda, no está la chica que sale encuerada, no está el último carro. Para mí, ¿por qué fue excitante? Y porque es interesante en ese sentido esta fotografía. Lo es porque en esta fotografía lo que estamos teniendo es cómo recorre las rutas el cerebro para poder crear un hábito y también para poder desactivarlo. Entonces se las explico de manera muy sencilla porque viene explicado en términos muy técnicos. Primero, esta parte que está aquí se llama corteza prefrontal. Si lo que vamos a aprender no nos motiva, entonces no hay manera de cambiar un hábito, sobre todo si ese hábito es negativo. Entonces no tenemos manera. Primero, el cerebro necesita emocionarse, necesita excitarse. Después va y recorre esta parte que se llama estriado. En el estriado, de manera cognitiva, dice, sí, efectivamente, eso me emociona. No sé cómo hacerlo, pero sí me emociona. Sí quiero aprender a tocar la guitarra, sí quiero aprender a hacer una tesis, sí quiero aprender un idioma. Ok. Y después el cerebro es tan inteligente que baja hacia esta zona y se recompensa. ¿Por qué no tener un poquito de satisfacción? Voy a pensar que estoy tocando la guitarra y me salen un par de notas. Me voy a sentir bien. Se está recompensando el cerebro. Después vuelve a regresar a esta parte, es decir, en la parte cognitiva dice, ok, ¿y qué más tengo que hacer? ¿O cómo puedo perfeccionarme? Y después regresa a esta parte, que es un área que se llama premotora, en donde estoy teniendo movimiento, y si sí funciona lo que estoy haciendo, entonces vuelve a regresar a tener una retroalimentación cognitiva, se vuelve a premiar y regresa nuevamente a esta zona. Lo hace y lo hace y lo hace y lo hace, y esto lo podemos saber a través de los escáneres cerebrales, pero también lo podemos saber el día de hoy, de tal suerte que todo el tiempo cuando estoy en ese proceso de aprendizaje, si se sigue premiando el cerebro, después va a parar en esta parte que se llama corteza infralímbica, y entonces esa corteza solamente va a supervisar que yo hice una tarea que me salió bien, se va a sentir a gusto el cerebro, y entonces no podemos cambiar ningún mal hábito si no nos sentimos motivados para algo, si no motivamos a nuestro propio cerebro. Entonces, ¿quieren ustedes cambiar? ¿Quieren cambiar, amigos virtuales? Entonces necesitamos empezar a motivar su propio cerebro. Si no lo logramos, olvídense de la ruta que acabo de describir. Para quienes nos dedicamos a la ciencia es un poema, esto que estoy escribiendo ahora, pero para quien está del otro lado ni se preocupen. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de motivar a ese cerebro de manera diferente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo voy a resumir de manera muy simple. Necesitamos explorar conductas y necesitamos hacer que esas nos gusten a nosotros, no que les gusten a los demás, que nos gusten a nosotros. Después vamos a empezar a repetir y a repetir y a repetir esa conducta. Y acuérdense que Roma no se construye en un día, hay que estar repitiendo y repitiendo, y después ya queda como grabada, como si fuera el disco duro de nuestro cerebro, y la podemos hacer sin ningún problema. Por eso es que quienes llegamos a dominar alguna actividad, y todos tenemos ese don. Si yo me meto en este momento a la cocina y quiero hacer un pastel, y es la primera vez que lo voy a hacer, seguramente va a salir bien cucho. Pero si yo quiero realmente aprender, entonces vuelvo a repetir y a repetir y a repetir, y seguramente voy a tener un dominio. Ok, en el qué hacer para acercarnos al final de esta charla, tomar conciencia de que realmente quiero cambiar algo que es un hábito que es negativo. Ok, emocionar al cerebro positivamente. ¿Qué voy a lograr si dejo de fumar? Hace poco encontré a una amiga que desafortunadamente tiene una tía que hoy tiene oxígeno y que fumó durante toda su vida. Y yo le decía, voy a imaginar que tengo el poder de hacer que tu tía vuelva a tener sus pulmones como antes, que esté completamente sana. ¿Qué crees que va a hacer tu tía en el siguiente instante que ya tenga completamente limpios sus pulmones? ¿Qué creen que haría esa tía? Pues ya no sé lo que sea. Volvería a fumar. Fumaría. ¿Por qué? Porque el cerebro está acostumbrado
que se premie, y se premia a través de las adicciones y se premia a través de cosas que para nosotros son positivas. Dejó de fumar esa persona no porque quisiera, sino porque ya no puede. Entonces, si ya estuviera bien, nuevamente vuelve a repetir exactamente lo mismo. Ok, hay que disfrutar lo que hacemos. Si no estamos disfrutando ese aprendizaje, no va a haber manera de motivar el cerebro. Buscar estrategias personalizadas, ahí está aún gastando mucha energía. Si yo me siento muy feliz, si me siento muy contento haciendo una actividad, no importa que esté gastando mucha energía y me sienta cansado al final, porque voy a sentir motivado. Acuérdense que el cerebro se está premiando. Salir de la zona de confort, ya vimos que es importante, que después de la zona de confort está la zona de aprendizaje. Y además, si tengo un objetivo que es muy grande, hay que dividirlo en metas que son más pequeñitas para no desesperarnos. Y también hay que visualizar cómo me sentiría yo estando en este nivel con un cierto dominio. Ahora, la cuestión aquí en esta invitación es que cada cerebro funciona de manera diferente. La ruta de cómo prende el cerebro ahí está descrita, pero la forma como nos vamos a emocionar va a ser completamente diferente para cada uno. Mientras a alguien le va a gustar mucho resolver problemas de álgebra, a alguien le va a gustar más poder cantar y cantar de manera entonada, y a otra persona le va a gustar más poder preparar algún platillo. Y aquí algo que nos puede ayudar absolutamente para todo, es como una especie de comodín, es la meditación. Si nosotros comenzamos a meditar, vamos a centrar todas nuestras ideas que están dispersas en algo que es muy puntual, y vamos a aprender a tener un control de nosotros a nivel cerebral. Vamos entonces hacia el final. Yo les agradezco que nos acompañen de forma presencial, amigos virtuales, les agradecemos también su compañía. Les damos nuestros avisos. Cada 15 días estoy en Charros contra Gangsters. Este fin de semana, el viernes pasado, estuve hablando de un tema que tiene que ver con la sexualidad, se llama cauntelismo. Está en nuestras redes sociales, lo pueden consultar por ahí, está muy interesante. Del viernes para acá tenemos alrededor de 700 reproducciones ya de ese video, y pueden entrar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook me encuentran como Juan Antonio Barrera o como Atención y Tratamiento Psicológico. Tenemos la tecnología del campo electromagnético pulsante de baja frecuencia, que también nos ayuda a equilibrar nuestros hemisferios cerebrales, entre otras cosas más, a estar más sanos y a pasarla mejor. Y finalmente tenemos un teléfono que está a su disposición, que es mi WhatsApp personal, el 55 54 16 43 71, repito, 55 54 16 43 71. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si simplemente quieren añadirse a nuestra red y ser parte de nuestra comunidad, les invito a que se pongan en contacto con nosotros. Si tienen dudas, preguntas también, y para mí es un gusto compartir. Nos vemos la próxima semana con otro tema también interesante, y les deseo mucho aprendizaje, y les deseo que estas cosas que están procrastinando las empiecen a hacer, pero que motiven antes sus cerebros, y no va a pasar absolutamente nada. Es un gusto compartir, bendiciones, y nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.